mi nuera cambió las cerraduras para robarme la casa. Cuando puse la llave en la cerradura de mi casa después de 2 semanas fuera, no giraba. Intenté de nuevo, nada. Habían cambiado la cerradura de mi casa. La puerta se abrió y ahí estaba Valeria, mi nuera, mirándome como si yo fuera una extraña molesta. «Cambiamos todo», me dijo con voz fría. «Esta es nuestra casa ahora». Mis piernas temblaron. 40 años trabajando para comprar esta casa y mi propia nuera me estaba echando de mi hogar. No podía creer lo que estaba pasando. Esta era mi casa, comprada con mis propias manos. ¿Cómo había llegado a esto? Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. Pero para entender ese momento frente a mi puerta cerrada, tengo que llevarte 40 años atrás. A los días en que mis manos sangraban de tanto limpiar pisos y mis ojos ardían por los químicos de las oficinas. A cuando trabajaba 3 empleos diferentes solo para darle a mi hijo Andrés el futuro que su padre nos negó cuando nos abandonó esa mañana de diciembre. Tenía 26 años cuando mi esposo se fue. Andrés apenas tenía 5. Recuerdo que desperté y la casa estaba vacía. Se había llevado hasta el dinero del mercado. Nos dejó con la renta por pagar y un niño que alimentar. Esa misma semana conseguí mi primer trabajo limpiando una panadería en el centro. El dueño, don Armando, me pagaba 180 al mes por lavar pisos y limpiar hornos antes de que llegaran los panaderos. Mis manos se cubrieron de quemaduras por el vapor y los químicos, pero nunca me quejé. De 9 de la mañana a 6 de la tarde trabajaba en las oficinas de una aseguradora, otros 420 al mes, por limpiar 3 pisos completos, 30 oficinas, 6 baños. Subía y bajaba escaleras cargando baldes de agua sucia y productos de limpieza que me hacían llorar los ojos. Pero cada centavo que ganaba lo guardaba religiosamente. Y por las noches, después de que Andrés se dormía, salía otra vez. Limpiaba 2 consultorios médicos y un despacho de abogados. Otros 220 al mes. Llegaba a casa a las 2 de la mañana. Caía en la cama por 3 horas y a las 5 ya estaba de pie para empezar el ciclo otra vez. Durante 15 años mantuve esa rutina infernal. 15 años trabajando 18 a 20 horas diarias. Mis amigas me decían que estaba loca, que me iba a enfermar, que ningún hijo valía tanto sacrificio. Pero yo sabía que cada dolor de espalda, cada quemadura en mis manos, cada noche sin dormir, se convertía en pesos que se acumulaban en mi cuenta del banco. Cuando Andrés cumplió 20 años, ya tenía ahorrados 95,000. Seguí trabajando otros 10 años hasta juntar los 180,000 que necesitaba para comprar esta casa. Una casa en un barrio seguro, con 3 habitaciones, 2 baños, una cocina grande donde pudiera cocinar para mi hijo cuando me visitara con su futura familia. Compré esta casa pensando en el bienestar de Andrés, para que tuviera un lugar donde siempre sería bienvenido, donde sus hijos pudieran crecer seguros, donde cuando yo faltara, él tendría algo sólido que heredar. Recuerdo el día que Andrés me presentó a Valeria. Era un domingo de marzo. Habíamos planeado almorzar juntos en el parque, como hacíamos cada fin de semana, desde que consiguió trabajo en el banco. De repente lo vi llegar de la mano con esta mujer hermosa, elegante, con una sonrisa que parecía salida de una revista. «Mamá, quiero que conozcas a Valeria», me dijo con esos ojos brillantes que solo tienen los hombres enamorados. «Ella es la mujer de mi vida». Valeria se acercó y me abrazó como si me conociera de siempre. «Beatriz», me dijo con una voz dulce como la miel, «Andrés me ha contado tanto de ti. Dice que eres la mejor madre del mundo, que gracias a ti es el hombre maravilloso que es hoy». Por supuesto, me conquistó inmediatamente. ¿Qué madre no se enamora de la mujer que elogia a su hijo y reconoce sus sacrificios? Durante los siguientes 6 meses de noviazgo, Valeria fue la nuera perfecta. Me visitaba con flores, me ayudaba en la cocina, me pedía recetas familiares, me pedía consejos sobre cómo hacer feliz a Andrés. «Beatriz», me decía mientras preparábamos tamales para el cumpleaños de mi hijo,
Espero algún día ser una madre tan dedicada como tú. Andrés me cuenta cómo trabajabas día y noche para darle lo mejor. Eso es amor verdadero. Cuando se casaron, insistí en hacerles una fiesta hermosa en el salón de la iglesia. Gasté $8,000 de mis ahorros en esa boda, pero ver a mi hijo feliz no tenía precio. Valeria lloró cuando le di mi regalo, la escritura de la casa, con una nota que decía, para que siempre tengas un hogar seguro donde empezar tu familia. Los primeros meses fueron maravillosos. Cocinábamos juntas, manteníamos la casa entre las dos, hablábamos de todo. Ella me contaba sobre su trabajo como secretaria en una clínica, sus planes de estudiar enfermería. Cuánto amaba a Andrés. Por las noches los escuchaba reír en su habitación, haciendo planes para el futuro, y mi corazón se llenaba de paz, pensando que finalmente había logrado lo que toda madre sueña, ver a su hijo feliz y bien casado. Pero las serpientes saben esconder muy bien su veneno. El cambio fue tan sutil que al principio pensé que lo estaba imaginando. Pequeños comentarios que parecían inocentes. «Ay, Beatriz, este sofá está tan viejo. ¿No crees que sería mejor actualizar la sala?» O cuando venían sus amigas. «Sí, vivimos con mi suegra, pero es temporal mientras ahorramos para nuestra propia casa». ¿Temporal? Esa palabra empezó a aparecer más frecuentemente en sus conversaciones. «Es temporal», le decía a su madre por teléfono cuando pensaba que yo no escuchaba. «Es temporal», le explicaba Andrés cuando él sugería cambiar algo en la decoración. «Es temporal», se repetía a sí misma cuando creía que nadie la veía mirar revistas de decoración y suspirar. Luego llegaron los accidentes. Mi florero favorito, el que mi madre me había regalado, apareció roto en la basura. «Ay, Beatriz, se me resbaló mientras limpiaba. Lo siento». Mi sillón preferido donde me sentaba cada tarde a tejer de repente tenía una mancha de café imposible de quitar. «No sé cómo pasó, Beatriz. Apareció esta mañana». Los cambios en la decoración comenzaron sin mi consentimiento. Mis fotografías familiares desaparecieron misteriosamente, reemplazadas por marcos modernos con fotos de ella y Andrés. Mis plantas, que había cuidado por años, empezaron a secarse porque se le olvidaba regarlas muy seguido. «Andrés», le decía a mi hijo cuando estábamos solos, «siento que Valeria no está muy cómoda viviendo conmigo. Tal vez sería mejor que buscaran su propio lugar». «No digas eso, mamá», me respondía siempre. «Ella te adora. Solo se está adaptando. Dale tiempo». ¿Tiempo? Le di 3 años de tiempo. 3 años viendo cómo la mujer dulce que conocí se transformaba gradualmente en alguien que me miraba como si fuera un obstáculo en mi propia casa. La verdadera transformación de Valeria comenzó el día que cumplimos 2 años de vivir juntos. Esa mañana desperté y encontré la sala completamente reorganizada. Mis muebles estaban apilados en una esquina como si fueran basura y en su lugar había muebles nuevos, modernos, que nunca había visto antes. «Buenos días, suegra», dijo Valeria cuando me vio parada en la entrada de la sala con la boca abierta. Estaba desayunando tranquilamente como si nada hubiera pasado. «¿Te gusta cómo quedó?» Andrés y yo decidimos refrescar un poco el espacio. ¿Ustedes decidieron?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque me hervía la sangre. «Valeria, estos son mis muebles, mi casa, mi sala. ¿Cómo pudiste cambiar todo sin consultarme?» «Ay, Beatriz, no seas tan dramática», respondió con una sonrisa que ya no era dulce para nada. «Los muebles estaban antiguos, se veían mal. Esto es mucho más moderno, más funcional. Andrés está encantado con el cambio. Cuando mi hijo llegó del trabajo esta noche, esperaba que dijera algo, que se diera cuenta de lo que había pasado. Pero en cambio, se sentó en el sofá nuevo y suspiró aliviado. «Esto es tan cómodo, amor. Excelente elección». «Andrés», dije señalando mis muebles apilados en la esquina, «¿qué va a pasar con mis cosas?» «Mamá, esos muebles ya estaban tan desgastados. Podemos donarlos. Seguro alguien los necesita más que nosotros». ¿Donarlos? Quería donar los muebles que compré con mi trabajo en mi casa sin siquiera preguntarme. Esa noche lloré en silencio mientras los escuchaba reír en su nueva sala celebrando su exitosa renovación. Pero eso fue solo el comienzo. La siguiente semana Valeria invitó a sus amigas sin avisarme.
Llegué del mercado para encontrar a 5 mujeres extrañas en mi cocina usando mis platos, tomando café en mis tazas, hablando de mí como si no estuviera ahí. Esta es la suegra, les dijo Valeria cuando me vio entrar, la que les conté que tiene ideas muy anticuadas sobre decoración. Sus amigas me miraron con esa mirada condescendiente que reservamos para las personas mayores que consideramos obsoletas. Así, dijo una de ellas, mi suegra es igual. Se aferran a sus cosas viejas y no entienden que los tiempos cambian. Es que a veces no entienden, agregó otra, que cuando sus hijos se casan necesitan su propio espacio para crear su propia identidad como pareja. Hablaban de mí en tercera persona, como si fuera invisible en mi propia cocina. Los cambios se aceleraron después de eso. Valeria comenzó a reorganizar toda la casa sin mi permiso. Mis fotografías familiares desaparecieron de las paredes, reemplazadas por arte moderno que ella escogió. Mi vajilla buena, el juego que heredé de mi abuela, fue guardada para que no se dañe con el uso diario y reemplazada por platos que a ella le gustaban más. Beatriz me dijo un día mientras empacaba mis adornos navideños en cajas: estas cosas viejas están tan desgastadas. Deberíamos comprar decoraciones nuevas para las fiestas este año. Esos adornos tienen 40 años, Valeria, respondí tratando de quitarle la caja de las manos. Los compré cuando Andrés era pequeño. Los poníamos juntos cada diciembre. Es nuestra tradición. Las tradiciones también pueden cambiar, dijo con firmeza, alejando la caja de mi alcance. Andrés y yo queremos crear nuestras propias tradiciones familiares. Cuando llegó diciembre, mi casa parecía catálogo de revista. Todo era perfecto, moderno, elegante, pero no había rastro de las decoraciones que durante décadas habían llenado nuestro hogar de recuerdos y amor. Andrés no dijo nada. Se había acostumbrado tanto a complacer a su esposa, que ya ni notaba cuando desaparecían pedazos de su propia historia. La humillación final llegó cuando los padres de Valeria vinieron de visita desde Monterrey. Valeria había reorganizado hasta mi habitación sin pedir permiso, moviendo mis cosas para hacer más espacio para sus maletas. «¡Qué casa tan hermosa tienen ustedes dos!», dijo su madre mientras recorrían mi propiedad. «Se nota que la han decorado con mucho gusto». «Gracias, mamá», respondió Valeria con orgullo. «Andrés y yo hemos trabajado duro para que se vea así. Aunque vivimos con su madre, hemos logrado crear nuestro propio estilo. Nuestro propio estilo. En mi casa, con mis muebles guardados en el garaje y mis recuerdos empacados en cajas». Esa noche, cuando pensaban que estaba dormida, escuché a Valeria hablando con su madre en la cocina. Ya casi la hemos hecho sentir lo suficientemente incómoda para que se vaya. Con un poco más de presión, seguro decide irse a vivir sola. Ahí fue cuando entendí que todo había sido un plan desde el principio. El 15 de agosto cambió todo para siempre. Esa mañana el teléfono sonó muy temprano. Era el licenciado Morales, el abogado de mi hermano Tomás en Guadalajara. Su voz era seria, profesional, pero pude sentir cierta emoción contenida. «Señora Beatriz», me dijo, «lamento informarle que su hermano Tomás falleció anoche de un infarto, pero también debo informarle que usted es la única heredera de todos sus bienes». Mi mundo se vino abajo. Tomás y yo habíamos perdido contacto durante los últimos 5 años por algo tonto, un malentendido familiar que ahora parecía tan insignificante. Nunca imaginé que me había dejado como heredera de todo lo que tenía. «¿De cuánto estamos hablando, licenciado Morales?», pregunté con voz quebrada, más por la tristeza de perder a mi hermano que por curiosidad sobre el dinero. «En total son $340,000, señora. Propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Su hermano fue muy exitoso con su negocio de importaciones. Los papeles están listos. Solo necesitamos que venga a Guadalajara a firmar los documentos de transferencia». Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la cocina no sé cuánto tiempo procesando la noticia. Tomás se había ido, pero me había dejado una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. Podía renovar la casa, ayudar a Andrés más, incluso comprar una segunda propiedad como inversión. Lo que no sabía era que Valeria había estado escuchando toda la llamada telefónica. Suegra apareció de repente con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de lástima fingida y emoción mal disimulada. «Escuché lo de tu hermano. Lo siento mucho por tu pérdida». «Gracias, Valeria», respondí secando mis lágrimas. Tomás y yo no habíamos hablado mucho últimamente, pero lo amaba.
Por supuesto que sí, dijo, sentándose junto a mí con una cercanía que no había mostrado en meses. Y qué maravilloso que te recordara en su testamento. $340,000 es mucho dinero. ¿Debes sentirte tan aliviada de tener esa seguridad financiera a tu edad? La forma en que dijo «a tu edad» me incomodó, pero estaba demasiado triste para prestarle atención. Lo que sí noté fue cómo sus ojos brillaban cuando mencionó la cantidad exacta. Había escuchado toda la llamada telefónica. Esa misma tarde, cuando Andrés llegó del trabajo, Valeria ya le había contado todo. Por primera vez en meses mi hijo vino a abrazarme con afecto genuino. «Mamá, lamento lo del tío Tomás», me dijo, «pero me da tanta paz saber que tienes esa seguridad financiera ahora. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Durante los siguientes días la transformación de Valeria fue increíble. Volvió a ser la nuera dulce de los primeros meses. Me hacía café por las mañanas, me preguntaba cómo había dormido, incluso sugirió que cocináramos juntas como antes. «Suegra», me dijo mientras hacíamos guisado, «he estado pensando en lo mal que me he portado últimamente. El estrés del trabajo, adaptarme al matrimonio, todo me puso muy tensa. Pero quiero que sepas que te quiero mucho y que esta es tu casa». Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez todo había sido un malentendido. Tal vez podíamos ser una familia unida otra vez. «Valeria, yo también he estado pensando», dije, mientras revolvía el guisado. «Y quiero hacer algo especial con parte de la herencia de Tomás. Quiero renovar completamente esta casa. Remodelar la cocina, cambiar los baños, tal vez agregar una terraza. Al fin y al cabo esta va a ser la casa familiar por muchos años». Sus ojos se iluminaron como letreros de neón. «¡Ay, suegra, qué idea tan maravillosa! Andrés y yo podríamos ayudarte con toda la planeación. Tenemos muy buen ojo para el diseño». Y además, continué animada por su reacción positiva, estaba pensando en apartar algo de dinero para cuando ustedes tengan hijos, para que los nietos tengan su fondo universitario desde el principio. «Beatriz, eres un ángel», me dijo abrazándome. Pero había algo en ese abrazo que no se sentía genuino. Andrés y yo justo estábamos hablando de empezar una familia pronto. Saber que estarías dispuesta a ayudar con la educación de nuestros hijos es increíble. Esa noche los escuché hablando en su habitación, pero esta vez la conversación era diferente. No pude distinguir palabras específicas, pero el tono era de emoción, de planes, de números. Al día siguiente, Valeria insistió en acompañarme al banco cuando fui a preguntar sobre el proceso para recibir la herencia. «Para que no vaya sola, suegra», me dijo con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa. «Estos trámites pueden ser muy confusos para una persona mayor». En el banco se sentó junto a mí durante toda la reunión con el gerente, tomando notas, haciendo preguntas sobre inversiones, depósitos a plazo, documentos necesarios, información que yo nunca le pedí que recopilara. «Suegra», me dijo de regreso a casa, «he estado investigando sobre inversiones inmobiliarias. Con 340,000 podríamos comprar otra propiedad, rentarla y generar ingresos pasivos. Andrés conoce el mercado inmobiliario por su trabajo en el banco. Podríamos...» Ya no hablaba de mis planes para mi dinero, hablaba de nuestros planes para nuestras inversiones. La trampa se estaba cerrando, pero yo todavía no me daba cuenta. 3 semanas después de recibir la noticia de la herencia, algo me despertó a las 2 de la mañana. Era la voz de Valeria hablando por teléfono en la cocina, tratando de mantener la voz baja, pero con una emoción que la traicionaba. Me levanté en silencio y me arrastré por el pasillo, quedándome en las sombras. «No, mamá, te digo que ya casi está hecho», le decía a su madre con una voz que nunca le había escuchado, llena de malicia y triunfo. «La vieja ha caído completamente en la trampa. Está tan emocionada de ser la abuela generosa que va a financiar la educación de sus futuros nietos que no sospecha nada». Mi sangre se volvió hielo. «¿La vieja? ¿La trampa?» «Tranquila, mamá. Ya casi conseguimos que firme la casa a nombre de Andrés. Le hemos estado sembrando la idea de que sería mejor por temas fiscales, que él podría obtener deducciones como propietario. Andrés ya está trabajando en convencerla desde su lado.
Sentí que mis piernas temblaban. Andrés sabía de esto. Y con la nueva herencia de 340,000 podemos acelerar todo el proceso. Ya hablé con mi primo Ernesto, el abogado. Dice que con los documentos correctos podemos hacer que firme un poder notarial amplio. Una vez que tengamos eso, podemos manejar todas sus cuentas bancarias. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer a quien había tratado como a una hija estaba planeando robarme todo. El plan es perfecto, mamá. En 6 meses máximo tendremos control total de sus propiedades y su dinero. Y para entonces ya habremos reunido suficiente evidencia médica para declararla incompetente. ¿Evidencia médica? ¿Facultades mentales? Sí, ya empecé a documentar sus episodios de confusión. Le digo a Andrés que olvida cosas, que repite las mismas preguntas, que a veces no puede recordar dónde puso sus llaves. Andrés es tan ingenuo que se está creyendo todo. Mis piernas finalmente cedieron y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Esta mujer había estado planeando destruirme sistemáticamente durante meses, tal vez años. No te preocupes por Andrés, mamá. Él hará lo que sea necesario para protegerme a mí y nuestro futuro. Ya confía más en mí que en su propia madre. Cuando llegue el momento de ponerla en un asilo, firmará los papeles sin dudarlo. ¡Un asilo! Andrés iba a firmar para ponerme en un asilo. ¡Exacto, mamá! Una vez que esté ahí, tendremos la casa libre para remodelarla completamente y ponerla en venta. Calculamos que con los 480,000 que vale ahora, más los 340,000 de herencia, más lo que saquemos vendiendo todas sus cosas, estaremos hablando de casi 1,000,000. ¿Casi 1,000,000? Todos mis 40 años de trabajo, todos mis sacrificios, todos mis sueños de una familia unida, convertidos en números en la calculadora de esta víbora. Andrés ya encontró una casa hermosa en la zona residencial, mamá. 4 habitaciones, 3 baños, jardín grande, perfecta para cuando tengamos hijos. Y lo mejor es que está lejos de toda esta zona. Así la vieja no puede venir a molestarnos cuando salga del asilo, si es que sale. Fue en ese momento que escuché pasos en el pasillo. Andrés estaba levantando para ir al baño. Mi corazón se aceleró, pero logré esconderme detrás de la puerta del closet del pasillo. Esperé a que pasara, pero en lugar de continuar al baño, se detuvo en la entrada de la cocina. ¿Con quién hablas a esta hora?, le preguntó a Valeria. Con mi mamá, amor. No podía dormir, así que la llamé. Ya sabes cómo se preocupa. ¿Todo está bien?, preguntó Andrés. Y yo contuve la respiración esperando su reacción cuando Valeria le contara sobre su conversación. Todo está perfecto, mi amor. De hecho, justo le estaba contando sobre el progreso con tu mamá. Cómo está más receptiva a la idea de poner la casa a tu nombre, cómo está emocionada por invertir la herencia en planes familiares. Hubo un silencio que se sintió como una eternidad. Valeria, dijo Andrés finalmente, no sé si me siento cómodo con todo esto. Es mi madre, y siento que la estamos manipulando. Mi corazón se llenó de esperanza. Andrés todavía tenía conciencia. Todavía quedaba algo del hijo que había criado. ¡Ay, amor!, respondió Valeria con esa voz dulce que yo conocía tan bien. No la estamos manipulando, solo la estamos ayudando a tomar decisiones inteligentes para su futuro y el nuestro. ¿No quieres que nuestros hijos tengan estabilidad financiera? Sí, pero... Andrés, tu mamá ya tiene 67 años. ¿Qué va a hacer con toda esa propiedad y tanto dinero? Tiene mucho más sentido que nosotros, que somos jóvenes, que tenemos planes, que vamos a empezar una familia, manejemos estos recursos de forma más productiva. Otro silencio. Además, continuó Valeria y su voz se volvió más fría. Llevamos 3 años viviendo en esta casa vieja, con decoración de hace décadas, compartiendo espacio. ¿No crees que ya es tiempo de que tengamos nuestro propio hogar? Tienes razón, dijo Andrés finalmente, y con esas 2 palabras destrozó completamente mi corazón. Hagámoslo, pero hagámoslo rápido antes de que cambie de opinión. Los escuché besarse en la cocina de mi casa, celebrando en silencio el mayor robo de mi vida. Al día siguiente, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. La traición de Andrés y Valeria, en lugar de destruirme, había despertado a una mujer que pensé que estaba perdida. La misma que trabajó 20 horas al día durante 15 años, la que enfrentó al mundo sola cuando mi esposo nos abandonó, la que nunca se rindió ante ningún obstáculo. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no iba a trabajar más duro, iba a trabajar más inteligente. Durante el desayuno actué como si nada hubiera pasado.
Les sonreí, les serví café, les pregunté sobre sus planes para el día. Pero por dentro estaba calculando cada movimiento, como un general planeando una guerra. Valeria, le dije mientras lavaba los platos, he estado pensando en lo que me contaste sobre poner la casa a nombre de Andrés por los beneficios fiscales. ¿Crees que podrías averiguar exactamente qué documentos necesitamos? Sus ojos se iluminaron. Por supuesto, suegra. De hecho, ya he estado investigando. Mi primo Ernesto es abogado. Puede ayudarnos con todo el proceso. Eres tan eficiente, respondí con una sonrisa que esperaba se viera genuina. Y también quería preguntarte sobre las inversiones. ¿Podrías acompañarme al banco esta semana a ver las opciones? Claro, podríamos ir el miércoles en la tarde. Estoy libre después del trabajo. Perfecto. Mientras ella pensaba que estaba acelerando su plan, yo estaba construyendo el mío. Esa tarde, cuando Andrés y Valeria salieron de compras, llamé a mi mejor amiga Rosa, la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Habíamos sido amigas desde la primaria, habíamos criado a nuestros hijos juntas, habíamos sobrevivido divorcios, enfermedades y todas las tragedias que la vida nos había lanzado. Rosa, le dije cuando contestó el teléfono, necesito que vengas a mi casa inmediatamente y trae tu grabadora, la que usas para las reuniones de la asociación de vecinos. ¿Qué pasa, Beatriz? Suenas extraña. Mi hijo y mi nuera están tratando de robarme todo, Rosa, y voy a necesitar tu ayuda para destruirlos legalmente. Una hora después, mi amiga estaba sentada en mi cocina mientras le contaba toda la historia, sus ojos llenos de lágrimas mientras le relataba la conversación que había escuchado la noche anterior. «Esos monstruos», murmuró apretando los puños. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a darles exactamente lo que quieren», respondí con una sonrisa que venía de lo más profundo de mi alma. «Pero primero, necesito evidencia de todo lo que están planeando». Mi amiga Rosa resultó ser la cómplice perfecta. Durante los siguientes días, instalamos pequeños dispositivos de grabación en lugares estratégicos de la casa. Uno en la cocina, otro en la sala, uno más en el teléfono fijo. También me enseñó cómo usar la función de grabación de mi celular sin que se notara. Mientras tanto, comencé mi actuación como la anciana confundida. Empecé a olvidar dónde ponía mis llaves, a repetir preguntas que ya había hecho, a confundirme con las fechas. Nada demasiado dramático, solo lo suficiente para que Valerio sintiera que su plan de declararme mentalmente incompetente tenía una base sólida. «Ay, suegra», me decía cuando preguntaba qué día era por segunda vez. «Olvidaste que te lo dije hace 5 minutos». «¿De verdad dije eso?», respondía con una expresión genuinamente confundida. «Lo siento, Valeria. Últimamente siento que mi memoria me está fallando». Por las noches, ella y Andrés discutían mis episodios con preocupación fingida. «Tal vez deberíamos llevarla al médico», decía Andrés. «Podría ser el inicio de demencia». «Tienes razón, amor», respondía Valeria. «Y sería bueno tener ese diagnóstico documentado por si acaso». Por si acaso necesitarán declararme incompetente, por supuesto. Durante este tiempo también consulté discretamente con 3 abogados diferentes. No quería que ninguno tuviera el panorama completo de mi situación, pero necesitaba entender exactamente cuáles eran mis derechos legales y cómo podía protegerme. El licenciado Hernández me explicó sobre el fraude familiar. «Señora, si alguien trata de hacerla firmar documentos engañándola o si falsifican su firma, eso es un delito federal. Las penas pueden ir de 5 a 20 años de prisión». La licenciada Ruiz me educó sobre poderes notariales. Nunca jamás firme un poder notarial amplio a menos que esté absolutamente segura. Con ese documento, la persona puede vender sus propiedades, vaciar sus cuentas bancarias e incluso internarla en una institución sin su consentimiento. El licenciado Morales me habló sobre herencias y testamentos. A su edad, señora, es recomendable tener todo muy bien documentado y protegido. Un testamento actualizado, un fideicomiso si es necesario, y nombrar a alguien de confianza como albacea. Armada con toda esta información legal, comencé la segunda fase de mi plan. Hacer que revelaran sus verdaderas intenciones mientras las grabadoras estaban funcionando. Era tiempo de que Andrés y Valeria descubrieran quién era realmente Beatriz. El 10 de octubre, anuncié mi decisión durante el desayuno con la mejor actuación de mi vida.
Dejé caer las lágrimas perfectas. Mi voz se quebró en el momento correcto. Y vi los ojos de Valeria iluminarse con la victoria que pensaba que tenía en sus manos. «Hijos», dije mientras revolvía mi café con manos temblorosas. «He estado pensando mucho sobre lo que hemos hablado, sobre la casa, la herencia, mi futuro». Andrés dejó de masticar su pan. Valeria se inclinó hacia adelante como un depredador oliendo sangre. «He decidido que tienen razón», continué con voz de anciana derrotada. «Soy demasiado vieja para manejar tantas responsabilidades. Quiero ir a visitar a mi prima Rosa a Mérida 2 semanas para pensar las cosas con claridad. Y cuando regrese, haremos todos los papeles que ustedes crean que son mejores». «Mamá», dijo Andrés con una preocupación que sonaba genuina, «¿estás segura? No tienes que tomar decisiones apresuradas». Pero Valeria ya estaba calculando. «Por supuesto, suegra, un descanso te hará muy bien. Podemos cuidar la casa mientras estás fuera». «Gracias, hijos. Me voy mañana en la mañana y regreso el 25. Valeria, ¿podrías ayudarme a empacar? No tengo fuerzas para estar cargando maletas de arriba a abajo». «Por supuesto, suegra, estaré feliz de ayudar». Esa noche, mientras Valeria me ayudaba a doblar ropa, hice la pregunta que necesitaba para mi plan. «Cariño, cuando regrese de mi viaje, ¿crees que podríamos aprovechar para arreglar los papeles de la casa?» «Absolutamente, suegra. De hecho, ya hablé con mi primo Ernesto, el abogado. Puede venir aquí mismo a la casa para que no tengas que ir a ningún lado. Solo necesitamos tu identificación, la escritura original y que firmes donde él te indique. ¿Y lo de la herencia? ¿Podríamos organizar eso también?» «Por supuesto. Andrés ya habló con el banco sobre abrir una cuenta conjunta. Eso facilitará manejar las inversiones». «Una cuenta conjunta. ¡Qué conveniente!». Al día siguiente, me despedí de ellos con lágrimas reales, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Los abracé sabiendo que era la última vez que lo haría como la madre ingenua que habían estado manipulando durante años. «Cuiden bien la casa», les dije desde la puerta del taxi. «Cuando regrese, espero encontrar todo tal como lo dejé». «No te preocupes por nada, mamá», gritó Andrés desde la ventana. «Descansa y relájate». Pero en lugar de ir al aeropuerto, le pedí al taxista que me llevara al Hotel Real del Centro a 20 minutos de mi casa. Ahí me registré bajo mi nombre de soltera, Beatriz Sandoval, y pagué 2 semanas de alojamiento por adelantado. Mi amiga Rosa me había encontrado al mejor investigador privado de la ciudad, un ex policía llamado Marcos Delgado, que se especializaba en casos de fraude familiar. Costaba 500 al día, pero valía cada centavo. «Señora Morales», me dijo cuando nos encontramos en el lobby del hotel, «mi trabajo es simple. Voy a documentar todo lo que hagan en su casa durante estas 2 semanas. Videos, fotografías, grabaciones de audio, todo legalmente admisible en corte». «¿Puede filmar dentro de mi propia casa?» «Con su autorización por escrito, sí. Usted es la propietaria legal. Tiene derecho a monitorear su propiedad». Durante los primeros 3 días, las cámaras que Marcos instaló discretamente en mi casa capturaron exactamente lo que esperaba. Andrés y Valeria no perdieron tiempo. El primer día empezaron a sacar mis pertenencias personales al garaje. El segundo día, llegaron con cajas para empacar todo lo que consideraban basura de la vieja. Pero al tercer día, llegó la evidencia de oro. Valeria llamó a alguien por teléfono y la cámara oculta en la cocina capturó toda la conversación. «Ernesto, necesito que vengas mañana con los documentos». «Sí, todos los que hablamos. El poder notarial, la transferencia de la casa y los papeles del banco». Una voz se escuchaba desde el teléfono, preguntando, «¿Ya tiene su firma?» «No necesito su firma, primo. Tengo muestras de su letra de años de vivir con ella. Tu secretaria puede falsificarla perfectamente, igual que hicimos con los otros documentos». ¿Los otros documentos? Habían falsificado mi firma antes.
¿Y si la vieja regresa temprano? No va a regresar. Le puse sedantes en el café antes de que se fuera. Va a estar aturdida y confundida por días. Para cuando se recupere ya tendremos todo firmado y legalizado. ¡Sedantes! Esta mujer me había drogado. Al cuarto día, las cámaras capturaron algo aún peor. Andrés y Valeria trajeron tasadores para evaluar la propiedad y luego llegó una agente inmobiliaria. La casa está en excelente estado, le dijo la agente a Valeria. En este mercado podríamos ofrecerle en 520,000 y venderle en menos de un mes. Perfecto, respondió Valeria. Queremos cerrar la venta lo más rápido posible. Mi suegra está desarrollando demencia y necesitamos liquidar sus bienes antes de que empeore. ¿Tienen poder notarial? Lo tendremos esta semana. Mi esposo es el hijo único, el heredero directo. ¿Heredero directo de una mujer que todavía estaba viva y perfectamente cuerda? Al quinto día, llegó el momento más doloroso de todos. Las cámaras mostraron a Andrés empacando todas mis fotografías familiares, mis recuerdos de cuando él era niño, todos los regalos que me había dado a través de los años. ¿Qué hacemos con todo esto? Le preguntó a Valeria sosteniendo una foto de él a los 5 años disfrazado de superhéroe para Halloween. «Tíralo todo», respondió ella, sin siquiera mirar. «Es solo un montón de basura vieja que no sirve». Mi hijo, el niño al que había dedicado toda mi vida, tiró 40 años de recuerdos familiares a la basura sin pestañear. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido de esa casa 2 semanas antes. Era una mujer con un plan, con evidencia y con una sed de justicia que no se saciaría hasta ver a estos 2 manipuladores pagar por todo lo que me habían hecho. El 25 de octubre regresé a casa con una sonrisa y una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando el taxi me dejó frente a mi casa el 25 de octubre a las 3 de la tarde, llevaba en mi bolso algo más poderoso que cualquier arma. La evidencia completa de la mayor traición de mi vida documentada en videos de alta definición y grabaciones de audio de calidad profesional. El investigador Marcos me había entregado una memoria USB esa mañana con más de 100 moras de material que probaba sin duda alguna que Andrés y Valeria habían cometido fraude, falsificación, venta ilegal de propiedad y conspiración para despojarme de todos mis bienes. Pero lo más importante, tenía la grabación completa de Valeria confesándole a su primo por teléfono exactamente cómo planeaban declararme mentalmente incompetente y ponerme en un asilo para quedarse con mi fortuna de casi $1,000,000. Cuando traté de abrir la puerta y descubrí que habían cambiado la cerradura, no sentí sorpresa, sino una profunda satisfacción. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Cada movimiento que hicieron había sido documentado. Cada palabra grabada, cada acción ilegal capturada en video de alta definición. La confrontación inicial con Valeria fue perfecta. Su arrogancia, su frialdad, su total desprecio por mí, todo estaba siendo grabado en mi celular que había activado discretamente antes de tocar la puerta. Pero lo mejor estaba por venir. Cuando saqué mi teléfono y le dije que era momento de mostrarles quién realmente estaba a cargo, vi la primera chispa de confusión en sus ojos. No entendía por qué no estaba llorando, suplicando o actuando como la anciana derrotada que esperaban encontrar. «Valeria», le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí, «quiero que llames a Andrés y que ambos salgan aquí al patio. Necesitemos hablar de algo muy importante». «¿De qué quieres que hablar, suegra?», respondió con esa sonrisa soberbia que conocía tan bien. «Ya te dijimos que las cosas han cambiado. Ya no puedes quedarte aquí». «Ah, las cosas definitivamente han cambiado», dije mientras marcaba el número de mi amiga Rosa. «Pero no de la forma que piensas». Cuando Andrés apareció en el patio, todavía no podía mirarme a los ojos. Durante las últimas 2 semanas había vendido mis muebles, empacado mis recuerdos como basura y firmado papeles para vender mi casa, pero todavía tenía suficiente conciencia para sentir vergüenza. «Hijos», les dije señalando las sillas del patio, «siéntense. Es hora de que aprendan quién es realmente Beatriz». Valeria se rió con desprecio. «Suegra, basta de dramas. Sabemos exactamente quién eres.
una anciana que ya no puede cuidarse sola y que necesita ayuda para tomar decisiones racionales. ¿Decisiones racionales?, repetí mientras ponía mi teléfono en altavoz. ¿Como esta? Y entonces reproduje la grabación que cambiaría todo para siempre. La voz de Valeria llenó el patio con claridad cristalina. Tranquila, mamá. Casi logro que la vieja firme la casa a nombre de Andrés. Con la nueva herencia, en menos de un año, tendremos todo y podemos enviarla a un asilo. Vi el rostro de Andrés transformarse de confusión a horror mientras escuchaba a su esposa describir en detalle cómo planeaban robarme todo. Cada palabra era una puñalada. ¿Podemos hacer que firme un poder notarial amplio? ¿Declararla incompetente? Andrés firmará los papeles sin dudarlo. Pero la parte que más lo destruyó fue cuando escuchó su propia voz responder: «Tienes razón. Hagámoslo, pero rápido antes de que cambie de opinión». «Mamá», susurró Andrés con lágrimas en los ojos. «Yo no sabía. Bueno, sabía algunas cosas, pero no todo». «No terminaste de escuchar, hijo», le dije. Reproduje la segunda grabación. Esta vez era la voz de Valeria hablando con el abogado sobre falsificar mi firma, sobre los sedantes que me puso en el café, sobre vender la casa en $520,000 mientras yo supuestamente desarrollaba demencia. Valeria estaba pálida como un fantasma. ¿Cómo tienes esas grabaciones? Porque nunca fui a Mérida, Valeria. Me quedé en un hotel aquí en la ciudad. Contraté al mejor investigador privado que pude encontrar y documenté cada segundo de tu traición. Saqué la memoria USB de mi bolso y la puse sobre la mesa del patio. Aquí tengo más de 100 horas de video mostrándote vendiendo mis muebles, falsificando documentos, planeando mi institucionalización forzada y vendiendo mi casa a una agente inmobiliaria. Andrés se levantó de su silla como si hubiera visto un fantasma. «Mamá, yo no sabía. Bueno, sabía algunas cosas, pero no todo. Nunca quisimos lastimarte». «Nunca quisieron lastimarme», grité por primera vez en años. «Andrés, ¿tiraste las fotos de ti cuando eras niño? ¿Vendiste los muebles que compré con 40 años de trabajo? ¿Firmaste papeles para vender la casa donde tu madre te crió?» Valeria intentó recuperar el control. «Suegra, estás malinterpretando todo». Solo queríamos ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. ¿Ayudarme?, rugí con una furia que había estado acumulándose durante años. Me drogaste, falsificaste mi firma, conspiraste para declararme demente. Fue entonces que marqué el número que había estado esperando 2 semanas para usar. «Licenciado Hernández», dije cuando contestó el teléfono. «Habla Beatriz. Tengo toda la evidencia que necesitamos. Es hora de presentar los cargos». La mirada en el rostro de Valeria cuando escuchó las palabras «presentar los cargos» fue algo que atesoraré por el resto de mi vida. Era la cara de alguien que finalmente entiende que el juego terminó y perdió de la forma más espectacular posible. «¿De qué cargos estás hablando?», tartamudeó, pero su voz ya no tenía nada de la arrogancia que había mostrado media hora antes. «Fraude familiar, falsificación de documentos, venta ilegal de propiedad, conspiración para cometer despojo y tentativa de despojo de bienes», respondí recitando los delitos exactos que el licenciado Hernández me había explicado. En total, están mirando entre 15 y 25 años de prisión efectiva. Andrés se derrumbó en su silla como si lo hubieran disparado. «Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? Devolveré todo. Pagaré lo que sea necesario». «¿Devolver qué, Andrés?», pregunté con una frialdad que venía de mi alma. «¿Los muebles que ya vendiste? ¿Las fotografías familiares que tiraste a la basura? ¿Los 40 años de recuerdos que empacaste como si fueran basura?» En ese momento llegó mi amiga Rosa, acompañada del licenciado Hernández y 2 oficiales del departamento de policía. Habíamos coordinado todo perfectamente. El momento de la confrontación, la entrega de evidencia y la presentación formal de la denuncia. «Señora Beatriz», me saludó el abogado mientras abría su portafolio. «¿Son estos los individuos mencionados en su denuncia?». «Sí, licenciado Hernández. Andrés, mi hijo, y Valeria, mi nuera». Los oficiales se acercaron con órdenes de arresto.
Andrés y Valeria quedan arrestados por los delitos de fraude familiar, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo de bienes. «¡Espera!», gritó Valeria, poniéndose de pie. «Esto es un malentendido. Nunca firmamos nada. Todo estaba planeado para su bienestar». Uno de los oficiales le mostró la memoria USB que yo había proporcionado. «Señora, tenemos más de 100 horas de video de ustedes planeando y ejecutando estos delitos. Su propia voz confesando falsificar la firma de la víctima». Mientras les leían sus derechos, el licenciado Hernández me explicó el proceso legal. «Señora Beatriz, con la evidencia que reunió, este caso es prácticamente un éxito garantizado. También hemos comenzado el proceso para recuperar todos los bienes que vendieron ilegalmente y congelar las cuentas bancarias donde depositaron el dinero». «¿Y qué pasará con ellos?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía. Con los agravantes de abuso de confianza, familiar y explotación de persona mayor, estamos hablando de 12 a 20 años de prisión efectiva. Andrés me miró desde el asiento trasero del patrullero, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, perdóname. No sé cuándo perdí mi camino. Te amo. Siempre te he amado». Por un segundo, solo un segundo, mi corazón de madre se ablandó. Pero luego recordé su voz en esa grabación diciendo: «Hagámoslo rápido, antes de que cambie de opinión». Y la piedra regresó a su lugar. «Andrés», le dije acercándome a la ventana del patrullero, «trabajé 40 años para darte un futuro. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi vida social, todo por ti. Y elegiste traicionarme por dinero. Durante 67 años fui tu madre. A partir de hoy, solo soy Beatriz. Una mujer que finalmente aprendió que el amor incondicional no puede ser unilateral». Valeria seguía gritando desde el otro patrullero. «Esto no ha terminado». «Tengo abogados, mi familia tiene conexiones. Te vas a arrepentir de esto». Me acerqué a su ventana y le sonreí con la misma frialdad con la que ella me había sonreído cuando cambió las cerraduras de mi casa. «Valeria, querida, tu familia no tiene suficientes conexiones para enfrentarse a una mujer que pasó 40 años limpiando las oficinas de los abogados más importantes de esta ciudad. Créeme, conozco gente que ni te imaginas». Cuando los patrulleros se alejaron, me quedé parada en el patio de mi casa con mi amiga Rosa y el licenciado Hernández, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «¿Está cómoda con la decisión que tomó?», me preguntó el abogado. «Licenciado Hernández», respondí mirando mi casa que oficialmente era mía otra vez. Durante 3 años les permití que me faltaran al respeto en mi propio hogar. Les permití que me hicieran sentir como un estorbo, como una carga, como alguien que no merecía dignidad en su propia casa. Hice una pausa y respiré profundo. Hoy aprendí que nunca es tarde para defenderse, que la edad no es excusa para permitir el abuso y que a veces el verdadero amor significa saber cuándo decir basta. 6 meses después, Andrés fue sentenciado a 18 años de prisión. Valeria recibió 22 años por ser considerada la mente maestra del fraude. Recuperé todos mis bienes más una compensación de $150,000 por daños morales. Con el dinero de la herencia de mi hermano Tomás y la compensación legal, compré una casa más pequeña, pero hermosa en una zona tranquila. Mi amiga Rosa se mudó a la casa de al lado y juntas creamos la vida que siempre soñamos, pacífica, digna y llena de respeto mutuo. Cada noche, antes de dormir, miro la fotografía que rescaté de la basura. Andrés a los 5 años, disfrazado de superhéroe, sonriéndome con amor genuino. Y le hablo a ese niñito que alguna vez fue mi todo. «Hijo, tu madre hizo lo que tenía que hacer. No por venganza, sino por justicia. No por odio, sino por amor propio. Tal vez algún día, cuando salgas de prisión, entiendas que a veces las lecciones más importantes son las más dolorosas. Porque al final la historia no terminó con una madre destruida por la traición de su familia. Terminó con una mujer de 67 años que demostró que nunca es tarde para recuperar tu poder, tu dignidad y tu derecho a ser respetada. Y esa es la lección más importante que cualquier familia puede aprender, que el amor verdadero nunca debe confundirse con permitir el abuso, y que quienes traicionan la confianza de sus mayores siempre
encontrarán la justicia que merecen. Si mi historia te llegó al corazón, compártela. Cuéntale a alguien que amas que los límites difíciles son reales, que el perdón es posible, pero debe venir con límites claros, que nunca es tarde para exigir respeto, incluso de tu propia familia. Y si estás en una situación similar, si alguien te ha hecho sentir que eres menos, que eres un lastre, que eres inconveniente, escúchame bien. No lo eres. Eres valiosa, eres importante y mereces ser tratada como tal. Esta historia contiene algunos detalles modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas, pero el corazón de la historia, las lecciones sobre familia, consecuencias y redención, esas son completamente reales. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, tu voz y tu valor importan.